Entonces, el tema 7 de geometría eh, es la semiesfera. ¿Listo? La semiesfera es directamente la cantidad o el tomar una esfera, mejor, partirla en dos secciones que son exactamente iguales como los hemisferios que vimos la semana pasada, pero para la semisfera no tenemos que la magnitud calculada es el área, sino es el volumen. Entonces hablamos de una esfera, una semiesfera cuando es exactamente la mitad de una esfera, hablando del contenido que está por dentro, ¿listo? Y de la superficie que la está bordeando. Entonces, una esfera y una esfera la podemos definir de varias formas. La primera es media esfera, así muy en una definición sencilla y corta. Entonces, media esfera, podemos definirla como la porción de la esfera, es la porción de la esfera delimitada por un plano que la divide en dos partes iguales. Como aquí estamos hablando que esta esfera, esta semiesfera, perdón, es todo lo que está por dentro también de esa superficie, podemos calcular dos magnitudes. Entonces podemos calcular la superficie o el área y podemos calcular también el volumen. ¿Listo? Para calcular el área o la superficie hacemos uso de la fórmula del hemisferio, que es exactamente la misma que se necesitará para graficar o para calcular el área de una semiesfera. Entonces tenemos que esa medida se calcula multiplicando. Entonces el área es 2 por pi por el radio al cuadrado. Entonces ahí tendríamos el área. Recordemos que el área es la superficie, o sea, todo lo que va a estar en contacto con el exterior. ¿Listo? Es la superficie. Mientras que el volumen, entonces, es toda la parte que está dentro de la esfera y la podemos, en este caso dentro de la semisfera, y la podemos calcular como 2/3 de pi por el radio al cubo. ¿Listo? Recordemos que el volumen es todo el contenido. ¿Listo? Todo lo que está por dentro de ese recipiente que tiene esa forma. Recordemos que la fórmula de la esfera es 4/3 por pi por r al cubo. Esa es la de la esfera. Entonces, evidentemente, pues si es una semiesfera, entonces nosotros vamos a utilizar la fórmula que es la mitad. Entonces, la mitad de 4/3 es 2/3. De resto, la expresión es exactamente igual. Entonces, vamos a hacer uso de esta expresión. Tengamos en cuenta que r es el radio en ambos casos. Entonces tendríamos R como radio y R como radio. Es importante tener acá en cuenta que el radio lo podemos estar expresando en forma de diámetro o el diámetro en forma de radio, teniendo en cuenta la equivalencia, que es que el diámetro es el doble del radio. Del mismo modo, si yo despejo, tendría que el radio es la mitad del diámetro. Y de esa manera, entonces, podríamos hacer uso de esa medida para calcular el área y el volumen de esta semiesfera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos un... Supongamos que tenemos... Esperen, aquí hago un poquito de espacio. Entonces, ejemplo. Entonces, se tiene un bloque, ¿listo? Si es un bloque, es un objeto sólido. Entonces, se tiene un bloque esférico de 1.2 metros de diámetro. ¿Listo? Un bloque esférico de 1.2 metros de diámetro.
Entonces, si se desea construir dos, construir no, si se desean formar Profe, qué pena. ¿Cuántos metros son? ¿1,2 o 12? 1,2. Gracias. Voy a colocarle la coma con otro color para que se diferencie. 1,2 metros. Entonces, si se desean formar dos eh, semiesferas, ¿cuál es el volumen de cada una? Del mismo modo, ¿cuál es el área de cada una? Entonces, directamente ya sabemos, un bloque esférico, tendríamos entonces una esfera, ¿cierto? Entonces tendríamos una esfera, esa esfera entonces está dividida en dos partes. Aquí yo la dibujé horizontalmente, pero esa división no necesariamente es horizontal. Esa división la podemos hacer también de forma vertical. ¿Listo? Seguiría estando dividida en dos partes iguales esa esfera, o de manera transversal también podría ser la construcción. Tener en cuenta que la única condición es que se divida esa esfera en dos partes iguales. ¿Listo? No importa en cuál dirección se haga. Entonces, digamos que ahí vamos a analizar entonces la porción que acabo de rayar. Sí, esa sería la que le vamos a calcular. Sabemos que el radio de esa esfera, ¿cierto? ¿Cuánto es? 1,2 metros. Ok, ese 1,2 metros, si nos damos cuenta aquí, lo tenemos como el diámetro. ¿Listo? Entonces, para calcular el radio, lo que hacemos es, tomamos ese diámetro y ¿qué hacemos? Se divide entre 2. Lo dividimos entre 2. Entonces sería 1,2 metros dividido entre 2, porque ese 1,2 metros es el diámetro, es el radio. Recordemos que es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro es 1,2, entonces hacemos la división y nos daría que el radio es 0,6. 0,6. 0,6 metros. Ahí tendríamos el radio. Entonces vamos a calcular el volumen. ¿Listo? Para calcular el volumen sabemos que la fórmula entonces es 2/3 de pi por el radio al cubo. ¿Listo? Por eso necesitamos el radio, que ya lo tenemos acá, y no el diámetro. Ahora reemplacemos. Sería 2/3 de pi, ¿cierto? Y el radio entonces decimos que es 0,6 metros con unidad y todo elevado al cubo. ¿Listo? Ahora vamos a calcular ese volumen. ¿Cuál operación se hace primero ahí, en esa expresión? El elevado, creo. Muy bien, la potenciación. ¿Listo? Porque tenemos dentro de las operaciones tenemos división entre el 2 y el 3, dos multiplicaciones y después tenemos una potenciación. La primera de todas ellas que se realiza es la potenciación. Entonces vamos a hacer esa potenciación y lo demás lo dejamos escrito tal cual. ¿Listo? Ese 0,6 al cubo, recuerden que es 0,6 por 0,6 por 0,6. Entonces hay que hacer esa multiplicación. O si tenemos el acceso a pues, la calculadora, hacemos el proceso directamente para obtener el valor que corresponde. Ese 0,6 al cubo, ¿a cuánto equivale? 0,216 metros al cubo. Correcto. 0,216, que sería la parte numérica, y los metros también se elevan al cubo. ¿Qué harían? Metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer la operación entre la parte numérica. ¿Listo? El número pi lo vamos a dejar al final. Entonces, vamos a hacer la multiplicación entre 2/3 y 0,216. Entonces, recordemos que ahí 0,216 por 2/3, como es una multiplicación de fracciones, entonces es numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Listo? Si no queremos escribir la fracción y queremos hacerlo solamente con multiplicación y división, entonces lo que hacemos es 0,216 lo multiplicamos por 2 y el resultado lo dividimos entre 3. Nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, esa operación, ¿cuánto nos da? 0,144.
Muy metros bien. al cubo. Correcto. Entonces nos quedaría 0,144. Eso es la parte numérica. Luego viene el número pi, metros al cubo, porque la unidad de medida ahí no cambia. Ahí ya tendríamos el resultado. ¿Listo? Si nosotros queremos una aproximación aún mejor, podemos hacer la multiplicación de ese valor decimal por el número pi. Y pues como estamos trabajando en la calculadora, entonces directamente podemos hacer esa multiplicación sin problema. Entonces, eso nos llevaría a decir que el resultado de esa multiplicación me va a dar el volumen de esa semiesfera. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa multiplicación? 0,452 puntos suspensivos. Sí, exactamente. Y continuaría porque es un número más extenso. Y la unidad de medida, metros Metros al cuadrado. Digo al cubo. cúbicos. Exacto, metros cúbicos, ya que estamos hablando de volumen. Recuerden que el volumen siempre lo vamos a tener, su unidad de medida siempre va a ser una unidad cúbica. ¿Listo? Metros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿listo? Milímetros cuadrados, que después se puede convertir a otras unidades de capacidad, pero ahí tendríamos calculado el volumen. Ya está la primera. ¿Listo? ¿Qué nos falta? La respuesta a esa pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el volumen de cada esfera? Entonces, la respuesta que daríamos a nuestro problema sería ¿cuál? El volumen de la semiesfera es, y ahí se coloca el resultado. Perfecto. Entonces, el volumen de cada semiesfera o el volumen de la semiesfera es 0,452 metros cúbicos. Listo. Ya está calculado el volumen. Vamos a hacer el cálculo ahora de la segunda pregunta, que es el área. ¿Listo? Entonces, para el área, vamos a trabajar luego de ello. Entonces, vamos a calcular el área. ¿Listo? Entonces, tenemos que para el área, nuestra fórmula es la fórmula del área. 2 por pi, 2pi por radio al cuadrado. Perfecto, Jaime. Sí, señor. Entonces, 2 por pi por el radio al cuadrado. ¿Listo? Como el radio ya lo tenemos, que es el mismo 0,6 metros de la parte superior, entonces procedemos directamente a reemplazar. O sea que tendríamos que aquí es 2 por pi por el radio, que sería 0,6 metros elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué operación hay que hacer ahí inicialmente? La potenciación. La potencia nuevamente. O sea que tendríamos que es 2 por pi por el resultado de esa potenciación. ¿Cuál es el resultado de esa potenciación? 0,36. Muy bien. 0,36 ¿qué? Metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Perfecto. Luego, para seguir haciendo el proceso, recordemos, el número pi lo dejamos para el final y hacemos la operación entre lo demás. Entonces sería 2 por 0,36. ¿Cuánto nos daría? 0,72 Muy metros. bien. 0,72 y la unidad de medida es metros al cuadrado y el número pi lo colocamos ahí. Entonces, pi por metros al cuadrado. Ahí ya estamos en la misma posición que aquí en el volumen. ¿Listo? Ya está la respuesta. Pero si lo queremos aproximar aún más, entonces, pues, hacemos esa multiplicación. Decimos que el área es el resultado de multiplicar ese 0,72 por el número pi. ¿Listo? Y tendríamos entonces que el área de esa semiesfera, ¿cuál es? 2,161 Y la unidad de medida, metros metros cuadrados. al cuadrado. Perfecto. Entonces sabemos que cuando calculamos área, necesariamente la unidad de medida debe estar al cuadrado. ¿Listo? Entonces metros cuadrados o centímetros cuadrados o kilómetros cuadrados. Entonces, para que tengamos ahí de referencia. De esa manera, entonces hemos calculado ya el área de esa semiesfera. ¿Listo? Entonces, finalmente, nos faltaría dar respuesta a la pregunta que se formuló. Entonces, la pregunta que se formuló es ¿cuál es el área de cada semiesfera? Entonces, la respuesta vendría siendo El área de cada semiesfera es de 2,261 metros al cuadrado.
metros cuadrados. Listo. Y ahí hemos hecho la aplicación del área y el volumen de una semiesfera.